Bueno, para esta parte de la clase preparcial lo que vamos a estar haciendo es aplicar todo lo que estuvimos viendo, bueno, la clase anterior, la parte teórica, ¿no? Aplicarlo en un parcial. Este parcial yo lo saqué de la página Altillo. Altillo es una página que tiene una base de datos de parciales de distintas materias. En particular, para esta materia habían parciales bastante actualizados, bastante actuales, así que va a servir bastante. Bueno, lo que yo voy a hacer entonces es ir copiando algunos ejercicios. O sea, vamos a hacer todo el parcial. El parcial tiene 10 puntos que son tanto multiple choice como completar el dato que sea que nos pida, y la idea sería ir explicándoles más o menos cómo ir razonando cada ejercicio. Lo importante acá es identificar el tema en los datos y en lo que nos está pidiendo, identificar la fórmula que vamos a utilizar, identificar las unidades y dejar todo en una misma unidad. No vamos a trabajar, por ejemplo, centímetros con kilómetros, sino que tenemos que pasar toda una unidad para poder hacer las cuentas bien, y después realizar las ecuaciones. ¿Qué sería realizar las ecuaciones? Reemplazar todos los datos en las fórmulas y despejar aquello que estemos necesitando. Bueno, así que comencemos con el primer ejercicio. Bueno, en este caso tenemos, dice, una cañita voladora que parte del reposo al nivel del suelo, es impulsada verticalmente hacia arriba con una aceleración constante de módulo 8 metros por segundo, hasta el instante t1 en el cual se acaba el combustible. Desde ese instante se mueve libremente hasta que regresa al punto de partida, en el instante tiempo 2. ¿Cuál de los siguientes gráficos es el que representa la velocidad de la cañita en función del tiempo desde que parte hasta que llega al piso? Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es el entorno, ¿no? La aceleración no es solamente la aceleración producida por el combustible quemándose en la cañita voladora, sino que también hay una aceleración que es la aceleración de gravedad. Así que en la primera parte, la aceleración del combustible quemándose, ¿no? La aceleración de la cañita en sí es mayor que la aceleración de la gravedad, por eso sube. Y nos dice que es una aceleración constante. Cuando tenemos aceleración constante, lo que estamos teniendo es un gráfico de velocidad como una recta. Cuando la aceleración es constante, la velocidad en función del tiempo se escribe como velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y el gráfico va a ser una recta. Una recta que va a tener como módulo a la aceleración. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el ejercicio nos dice que parte del reposo. Entonces, cuando recién comienza el movimiento, la velocidad es 0. Hasta el tiempo 1, la velocidad va a ser creciente, con aceleración positiva, ¿no? Va a ser algo así. Hasta que llega al punto en el que se les agota la fuente de aceleración y queda librado a la suerte, ¿no? Como dice el ejercicio, se mueve libremente. Cuando ya no tengo ese impulso, esa fuerza que lo hacía subir, es caída libre. O sea, el objeto va a estar en un punto alto y se va a estar moviendo hacia arriba, y lo que va a pasar es que va a empezar a desacelerarse y luego va a empezar a caer. Así que lo que está pasando acá es que ahora la aceleración deja de ser positiva y bruscamente pasa a ser negativa. Ahora, como la aceleración es negativa, la velocidad va a bajar en módulo, ¿sí? Va a llegar a un punto en el que la velocidad va a ser 0 y luego va a seguir cayendo con aceleración negativa. Fíjense entonces el recorrido que va a estar haciendo la cañita voladora. Primero va a estar subiendo hasta que llegue el punto en el que se le apague la combustión, ¿no? En ese punto va a seguir subiendo durante un tiempito más, porque tiene aceleración, tiene una cierta velocidad, pero sigue subiendo, disminuyendo su velocidad hasta que llega a 0. Cuando la velocidad llega a 0, ahora empieza a caer con velocidad negativa. Bueno, este sería el gráfico entonces. Así que la opción correcta sería esta de acá. Las demás opciones, algunas no tienen sentido y otras pueden ser un poco engañosas. Sobre todo esta de acá, en donde la velocidad cuando está en el punto más alto empieza a bajar y luego empieza a subir nuevamente. Porque uno pensaría que la velocidad baja a 0 y luego aumenta mientras cae. Lo que hay que saber es que la velocidad tiene sentido, ¿no? No es algo escalar, sino que es algo vectorial. Entonces, no es lo mismo que suba y que baje. Cuando sube va a tener signo positivo, cuando baja negativo. Es por eso que la velocidad sube hasta un punto máximo y de ahí empieza a bajar cuando se le apaga el motor, ¿no? Y
y está en caída libre, llega a cero en el punto más alto y luego empieza a caer con velocidad negativa cada vez mayor. Bueno, veamos ahora el punto 2. Bueno, en la pregunta 2 tenemos que se arroja verticalmente hacia arriba un objeto. Un chico ve al objeto ascender a través de su ventana a una altura de 2,25 metros. Con un cronómetro mide que el objeto tarda un tiempo 0,5 segundos en desaparecer de su vista. ¿Cuál es la altura h en centímetros a la que asciende el objeto por encima de la ventana? ¿Bien? Entonces yo tengo un objeto que fue arrojado, ¿no? Entonces está subiendo y va a llegar hasta un punto alto, que es este punto h, ¿no? Este punto h está medido desde la ventana, desde el marco superior. Y lo que tenemos es que el chico lo que vio es que tardó 0,5 segundos en recorrer una distancia de 2,25 metros. Entonces esa es la información que tenemos, ¿no? Tenemos la información de que el objeto recorre 2,25 metros en 0,5 segundos. Y lo que queremos saber es cuánta distancia recorre hasta que llegue a la altura máxima. Bueno, entonces identifiquemos los datos que tenemos y la fórmula que vamos a usar, ¿no? Sabemos que posición en función del tiempo va a ser posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración tiempo cuadrado, ¿no? Ahora, como el objeto está en caída libre, la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. Así que yo voy a tener acá restando gravedad por tiempo al cuadrado. Restando porque la gravedad apunta hacia abajo, ¿sí? Luego tenemos velocidad en función del tiempo, que va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, ya dijimos que aceleración es gravedad, así que va a ser menos gravedad por tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué está pasando acá. Lo que tenemos como datos son la posición inicial, sería la posición inicial desde el comienzo de la ventana, es 0, ¿no? La velocidad inicial no la conocemos, pero el tiempo sí, son 0,5 segundos. La gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado. Y la posición es la posición final, 2,25 metros. Fíjense que con los datos tenemos todos los datos de la primera fórmula menos la velocidad inicial. Así que la podemos utilizar para calcular esa velocidad inicial. Así que yo voy a decir que entonces la velocidad inicial, a ver, primero reemplacemos cada dato, ¿no? Entonces 2,25 metros es igual a 0 más velocidad inicial por 0,5 segundos menos un medio de 9,8 metros por segundo cuadrado por tiempo al cuadrado, o sea, por 0,5 segundos al cuadrado. La velocidad inicial entonces ahora sí va a ser despejar, ¿no? Pasando todo esto a sumar, va a ser 2,25 metros por más un medio de 9,8 metros segundos cuadrados por 0,5 segundos al cuadrado y todo eso dividido 0,5 segundos. Bueno, eso lo hacemos con la calculadora, que va a ser 2,25 más 0,5 por 9,8 por 0,5 al cuadrado y todo eso dividido 0,5. Me da 6,95 metros por segundo, ¿no? Estoy trabajando todo en metros y todo en segundos. Esta sería entonces la velocidad inicial que tenía el objeto cuando parte desde la base de la ventana, ¿no? Cuando la persona lo empieza a ver. Teniendo en cuenta esta velocidad inicial, lo que queremos calcular es la altura máxima. Y acá lo importante es darse cuenta que en la altura máxima la velocidad es cero, porque el objeto empieza a subir hasta que se frena y luego comienza a bajar, que tiene que ver con lo que habíamos visto antes, ¿no? La velocidad en caída libre disminuye hasta cero y luego es negativa. En el punto en que la velocidad es cero es cuando alcanza su punto máximo. Entonces podríamos calcular cuánto tiempo pasa hasta que llegue a ese punto máximo y luego con ese tiempo calcular la posición máxima, ¿sí? Así que acá podríamos decir que la velocidad final va a ser cero. La velocidad inicial la calculamos recién, 6,95 metros por segundo. La gravedad es 9,8 metros segundos cuadrados. Y podemos calcular el tiempo ahora. Entonces 0 es igual a 6,95 metros por segundo menos 9,8 metros segundos cuadrados por tiempo. Despejo tiempo. Tiempo es igual a 6,95 metros por segundo dividido 9,8 metros por segundo cuadrado. En la calculadora eso me da 0,71 segundos. Bueno, ahora que ya conozco el tiempo, puedo reemplazar en posición, ¿no? ¿Cuál es la posición en 0,71 segundos?
Esto va a ser la posición inicial es 0 más la velocidad inicial 6,95 metros por segundo por el tiempo 0,71 segundos menos un medio de la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrados por el tiempo al cuadrado 0,71 segundos al cuadrado. ¿Cuál es esta posición? Bueno, lo sacamos con la calculadora, ¿no? 6,95 por 0,71 menos 0,5 por 9,8 por 0,71 al cuadrado. Es 2,46 metros. Ahora, la respuesta no es 2,46 metros porque hay que tener en cuenta que 2,46 metros es desde la posición inicial, ¿no? Desde acá tenemos 2,46 metros. Entonces a eso hay que restarle la altura de la ventana. Así que la altura máxima, h, es igual a 2,46 metros menos 2,25 metros. Es 0,21 metros. Bueno, el ejercicio nos pedía este valor en términos de centímetros, ¿no? Así que son 20 centímetros, 21 centímetros. Son 21 centímetros, pero en el choice usamos el resultado que esté más cercano. Evidentemente, si hay una diferencia entre lo que ustedes hicieron y el choice, y esa diferencia es muy baja, lo más probable es que sea una diferencia por el redondeo. Por ejemplo, el docente en vez de usar 9,8 puede usar 10, en vez de usar 6,95 puede usar 7, en vez de usar 0,71 puede usar 0,7, y así, ¿no? Redondeo. Son errores de redondeo. Bueno, veamos ahora el punto 3. Bueno, en el punto 3 ahora tenemos este tiro oblicuo, ¿no? Tenemos una pelota que golpea una pared. Nos dice que la golpea con una velocidad de 10 metros por segundo. Claro, esta velocidad va a tener dos partes, ¿no? Una parte en X y una parte en Y. Nos dice que la velocidad inicial en módulo es 6 por 2 a la 1 medio, o sea, 6 raíz de 2 metros por segundo. Y nos pregunta cuál es la distancia de separación para que cuando parta tenga esta velocidad y cuando llegue tenga esta otra, ¿sí? El dato que nos da es sobre el ángulo, así que con el ángulo podemos calcular la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Y lo que tenemos que calcular entonces va a ser ahora cuál es la distancia que recorre en el eje X. Bueno, para eso lo que hay que hacer es separar el ejercicio en dos partes, ¿no? Una en el eje X y otra en el eje Y. Principalmente para poder lograr eso vamos a calcular la velocidad en X y la velocidad en Y teniendo en cuenta el ángulo. Bueno, veamos velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y va a tener que tener como un cálculo trigonométrico entre el ángulo y lo que sería el cateto opuesto al ángulo, ¿no? O sea que esto va a ser velocidad inicial por el seno del ángulo alfa, es decir, 6 raíz de 2 por el seno de 45 grados metros por segundo. Así que la velocidad inicial en Y va a ser, bueno, vamos con la calculadora, ¿no? 6 por raíz de 2 por el seno de 45, es 6 metros por segundo. Y la velocidad inicial en X va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo. 6 raíz de 2 por el coseno de 45 grados. 6. Claro, el seno y el coseno de 45 es el mismo. 6 metros por segundo. Ok. Entonces tenemos velocidad inicial en X y en Y 6 metros por segundo. Ahora, tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo tiene que pasar para que alcance la nueva velocidad total, ¿no? Para eso hay que tener en cuenta las aceleraciones. En el eje X no hay aceleración, solamente en el eje Y hay aceleración, que es la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces fíjense cómo va a estar conformada la velocidad final. 10 metros por segundo va a tener que ser igual a la raíz de la velocidad final en Y al cuadrado más la velocidad final en X al cuadrado, que va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Por qué va a ser igual? De nuevo, porque no hay aceleración en el eje X. Así que la velocidad final en Y va a ser despejar la velocidad final acá, pasar la raíz como cuadrado, 10 metros por segundo al cuadrado, pasar esto restando, menos 6 metros por segundo al cuadrado, y pasar el cuadrado como raíz. Bueno, veamos cómo queda esto. Va a ser entonces la raíz de 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Eso. La velocidad final en Y son 8 metros por segundo. Ahora, acá hay que tener cuidado en lo siguiente. La velocidad en Y final me dio 8 metros por segundo. Pero como la velocidad final estaba elevada al cuadrado, no está teniendo en cuenta el signo, ¿no? No es lo mismo que la velocidad sea 8 metros por segundo positiva hacia arriba que negativa hacia abajo, ¿sí? Entonces, evidentemente por el gráfico, si es negativa, eso hay que corregirlo porque cuando uno calcula una raíz obtiene dos resultados, un resultado positivo y otro negativo. Y de acuerdo a lo que estemos buscando vamos a tomar el positivo o el negativo como el válido. En este caso el válido es el negativo por la forma que tiene el ejercicio.
Entonces, ahora que ya sabemos la velocidad final, podemos utilizar la fórmula de velocidad en función del tiempo en el eje Y para calcular el tiempo que tarda la pelota en alcanzar esa velocidad final. Voy a tener que velocidad en función del tiempo, en este caso en el eje Y, va a ser la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo, ¿no? Por ser caída libre. Ahora, la velocidad en Y es menos 8 metros por segundo. La velocidad inicial son 6 metros. La gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo es lo que quiero averiguar. De acá voy a sacar entonces que el tiempo va a hacer esto sumar, esto también, ser 6 metros por segundo más 8 metros por segundo dividido 9,8 metros por segundo cuadrado. Esto me da 1,43 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo que tarda la pelota en tener pasar de la velocidad de 6 metros por segundo que con la que comenzó hasta menos 8 con la que terminó es 1,43 segundos. Entonces el corrido que hizo la pelota duró 1,43 segundos. Para calcular ahora la distancia puedo utilizar este tiempo y reemplazarlo en la fórmula de posición en función del tiempo para el eje X, porque lo que me pide el ejercicio es la distancia en el eje X. Así que la posición X en función del tiempo va a ser posición X inicial más velocidad inicial en el eje X tiempo, más la aceleración, pero la aceleración no existe en el eje X. La única aceleración que tengo es la aceleración de gravedad. Así que acá yo voy a tener que la posición final en X, la posición inicial que es 0, por la velocidad inicial que la habíamos calculado antes con el coseno, ¿no? 6 metros por segundo, tiempo que calculamos recién. Así que la posición final, que es la distancia final recorrida, va a ser 6 por 1,43, es decir, 8,6 metros. De nuevo, recuerden que es normal que haya alguna pequeña discrepancia entre lo que obtienen ustedes y lo que obtiene el docente por cuestiones de redondeo. Bueno, ahora voy a copiar el siguiente ejercicio. Bueno, sería el punto 4. En este punto tenemos un bote que quiere cruzar desde una orilla a la otra. Nos dice que el ancho son 498 metros. El bote tarda 83 segundos en cruzar. La velocidad de la corriente es de 4,15 metros por segundo. Y nos pregunta cuál es el módulo de velocidad del bote respecto del agua. Bueno, cuando nos dice respecto del agua, lo que nos está diciendo es que comparemos la velocidad del agua que va en el eje X con la velocidad del bote que va en el eje Y, ¿no? El bote en realidad se está moviendo en diagonal. Bueno, la diagonal hacia el otro lado, ¿no? De esta manera. Porque va a tener módulo en Y, una velocidad sub Y y un módulo en X, velocidad sub X. La velocidad en X son 498 metros. Y la velocidad en Y no la conocemos, pero la podemos calcular. ¿Cómo la vamos a calcular? Como la distancia recorrida en el tiempo en ese que fueron 498 metros, perdón, la velocidad en X es la velocidad de la corriente, 4,15 metros por segundo. Eso es lo que me da el ejercicio, ¿sí? Y ahora sí, la velocidad en Y es la distancia recorrida dividido el tiempo empleado, 498 dividido 83 es 6 metros por segundo, ¿sí? Ahora, esta velocidad tiene que ver con la velocidad en X, en Y, pero lo que el ejercicio me pide es la velocidad respecto del agua. O sea que yo también tengo que tener en cuenta la velocidad en el eje Y, en el eje X. Así que la velocidad total, entonces, va a ser el módulo de la velocidad, ¿no? Es decir, siendo Pitágoras con Y y con X. Esto sería 6 al cuadrado más 4,15 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto me da 7,3 metros por segundo. Bien, en estos ejercicios donde hay un movimiento respecto de otro movimiento, por ejemplo en este caso un bote donde el agua también se mueve, hay que tener en cuenta que suman los vectores, ¿sí? En este caso tenemos un vector en X y otro en Y. En X el movimiento del agua, en Y el movimiento que intenta realizar el bote, ¿no? Al final el movimiento que realiza realmente es una suma de los dos movimientos. Bien, copiamos el siguiente ejercicio. Bueno, nos dice un cuerpo se mueve a lo largo de una recta de acuerdo con esta siguiente ley. Bueno, fíjense que la velocidad depende al cubo, perdón, del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración no es constante, ¿sí? Si no, la velocidad tendría una dependencia lineal. Nos dice cuál es la posición en el tiempo 2 segundos y nos pide hallar la posición en el tiempo 4 segundos y la aceleración en el tiempo 1 segundo. Bueno, para esto hay que tener en cuenta que las constantes tienen que ver con las posiciones iniciales, ¿no? Esta va a ser la velocidad inicial y la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces yo puedo calcular a partir de la velocidad la aceleración derivando. Sería por cubo 4 metros por segundo tiempo. La derivada sería que la aceleración va a ser bajar el 3 y quitarle un grado. 3 metros por segundo cuarta por tiempo al cuadrado, bajar el 1 y quitarle un grado. 4 metros por segundo cuadrado. Así que esta de acá va a ser
la aceleración inicial. Esta de acá va a ser la velocidad inicial. Y luego para pasar de velocidad a posición se integra, ¿no? Integrar es lo contrario de derivar. En la derivada bajamos el exponente y le restamos 1. Ahora lo que vamos a hacer es sumarle 1 al exponente y dividir en vez de multiplicar. Que acá voy a tener metro por segundo a la cuarta por tiempo a la cuarta, que le sumo 1, divido por 4. Y acá voy a hacer lo mismo, 4 metros al cuadrado por el tiempo al cuadrado, porque le sumo 1 y divido por 2. Y acá tendría un tiempo a la 0, entonces le sumo 1, me va a dar tiempo a la 1. O sea que la posición inicial es 0, ¿no? Bueno, para terminar, puedo hacer algunas cuentas, como en vez de escribir 1 dividido 4, escribo un cuarto. En vez de escribir 4 dividido 2, escribo 2. Claro, cuando integro no me va a aparecer la constante. No es que la posición inicial sea 0, sino que no la conozco. Para poder calcular la posición inicial tengo que usar el dato que me da el ejercicio, que es que cuando el tiempo vale 2, es 2 metros. ¿Qué sería esto? Sería decir que cuando el tiempo vale 2, un cuarto, metros segundos cuarto por 2 segundos a la cuarta, más 2 metros segundos cuadrados por 2 segundos al cuadrado, más 2 metros por segundo por 2 segundos, más la posición inicial, tiene que ser 4 metros, ¿no? La posición en 2 segundos, 2 metros. Bueno, entonces la posición inicial va a ser 2 metros menos todo esto sería 2 menos un cuarto por 2 a la cuarta, menos 2 por 2 al cuadrado, menos 2, me dan menos 10. La posición inicial son menos 10. Esta es la posición en el tiempo 0. El ejercicio me pide la posición en el tiempo 4 y la aceleración en el tiempo 1. Posición para 4 segundos va a ser toda esta fórmula con posición inicial 0, ¿no? Un cuarto de metros segundos cuartas por 4 segundos a la cuarta, más 2 metros segundos cuadrados por 4 segundos al cuadrado, más 2 metros por segundo por 4 segundos, más la posición inicial menos 10 metros. ¿Cuál es entonces la posición en 4 segundos? Es hacer toda esta cuenta con la calculadora. Un cuarto por 4 a la cuarta, más 2 por 4 al cuadrado, más 2 por 4, menos 10. Me da 94 metros. Y luego la aceleración, ya tengo acá la fórmula, ¿no? Aceleración para un segundo, era lo que me pedía el ejercicio, son 3 metros por segundo a la cuarta por un segundo al cuadrado, más 4 metros por segundo cuadrado. 3 más 4 es 7 metros por segundo cuadrado. Es la aceleración cuando pasó un segundo. Bueno, la opción correcta se encuentra acá, ¿no? 90 metros, 7 metros por segundo. Bueno, copiamos el siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos movimiento circular. Bueno, es un ejercicio más de concepto, ¿no? No hay que calcular nada. Nos dicen que hay dos bicicletas que se mueven con movimiento circular siempre en el mismo ángulo, porque viajan a la par. Una tiene mayor radio que el otro. Bueno, nos pregunta sobre algunas comparaciones. Por ejemplo, nos dice que la aceleración de A tiene menor módulo que la de B. Esto no puede ser cierto porque la aceleración que van a tener es aceleración centípreta, ¿no? Para que A tenga menor módulo que B, en la aceleración hay que tener en cuenta que la aceleración centípreta es igual a la aceleración angular al cuadrado por el radio, ¿no? Los dos tienen la misma aceleración angular. Entonces, a mayor grado, mayor aceleración centípreta. Entonces, A tiene que tener mayor aceleración que B para poder mantener una misma velocidad angular con mayor radio. Nos dice la velocidad angular de B es mayor que la de A. Si las dos se mueven en el mismo ángulo, tienen que tener la misma velocidad angular. Bueno, la opción correcta es esta, ¿no? A tiene mayor módulo que B en aceleración. Porque el radio de A es mayor que el de B. No tiene aceleración, pueden no tener aceleración y recorrer círculos, porque justamente es la aceleración lo que permite que cambie la dirección de la velocidad. La velocidad de A tiene menor módulo que la de B. Falso. La velocidad de A no puede tener menor módulo. La velocidad. ¿Por qué? Porque recorre mayores arcos en el mismo tiempo. La velocidad es toda tangencial. Y imagínense lo siguiente. Si A está recorriendo toda una vuelta entera en el mismo tiempo que B, es evidente que la vuelta de A es mayor que la de B. Así que recorre más distancia en el mismo tiempo. A tiene que ser mayor. Y bueno, luego dice que sus velocímetros indican lo mismo. Tampoco es cierto porque si la velocidad de A es mayor, tiene que indicar más su velocímetro. Bueno, siguiente ejercicio, pregunta 7. Una partícula describe movimiento circular uniformemente variado. Ahora tenemos aceleración tangencial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la velocidad angular está aumentando o disminuyendo. Nos dice, en un instante determinado, su aceleración es de 40 metros por segundo cuadrado y forma un ángulo de 53 grados con la velocidad. La velocidad es tangencial, la aceleración no. La aceleración está formando un ángulo de 53 grados. Calcular el módulo de la velocidad en ese instante. Y los datos que nos da es que el seno de 53 es 4 quintos y que el radio son 2 centímetros. Bueno, lo que tenemos que saber para calcular el módulo de la velocidad en ese instante es tener en cuenta la relación que hay entre velocidad
y aceleración. La velocidad tangencial al cuadrado sobre r es la aceleración centípeta. Entonces, la velocidad tangencial va a ser la raíz de la aceleración centípeta dividido el radio. Bueno, fíjense que nosotros conocemos el radio, ¿no? Pero además tenemos algo que es el ángulo. Veamos qué pasa con este ángulo. Acá tenemos el radio, acá tenemos la velocidad y me dicen que el ángulo es de 53 grados. Bueno, ¿qué pasa acá? Fíjense que la aceleración centípeta va a estar definida en la misma dirección que el radio. Así que acá yo tengo aceleración centípeta. Y la aceleración tangencial va a ser tangencial, o sea, perpendicular a esa recta. Entonces, si yo quiero calcular la aceleración tangencial y conozco este ángulo, y además conozco la aceleración total, puedo con trigonometría, puedo calcularlo con trigonometría. Bien, vamos de nuevo por si no se entendió bien. Yo tengo una aceleración A y tengo una aceleración tangencial. La aceleración A está a 53 grados de la tangencial, que va conjunto con la velocidad tangencial. Acá 53 grados. Entonces puedo calcular por trigonometría. Aceleración tangencial sería el cateto adyacente. Entonces la aceleración tangencial va a ser la aceleración total por el coseno de 53 grados. Ok, entonces eso sobre la tangencial. Luego la aceleración centípreta sería aquella que es en el eje del radio, ¿no? O sea, sería el cateto opuesto, sería la aceleración total por el seno de 53 grados. Bueno, dicho esto, podemos calcular la aceleración centípreta como 40 metros por segundo cuadrados por el seno de 50. 40 por 4 es 32, así que son 32 metros por segundo cuadrados de aceleración centípreta. Para calcular la velocidad tangencial hago la raíz de 32 metros por segundo cuadrados dividido la raíz dividido el radio, que son 2 metros, es 2,83 metros por segundo. Ok, vayamos de nuevo. Bueno, en este caso tenemos un movimiento circular uniformemente variado, o sea que vamos a tener aceleración angular, ¿no? Por lo tanto, aceleración tangencial. Nos dicen cuál es la aceleración en un tiempo determinado como aceleración total. Recordemos que la aceleración total va a ser la suma en la raíz de la aceleración centípreta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. También podemos decir que la aceleración total es la suma de los vectores, aceleración centípreta y aceleración tangencial. Además, el ejercicio nos dice el ángulo que forma la aceleración con la velocidad tangencial, o sea, con la aceleración tangencial también, porque las dos se dan en la misma dirección, ¿no? El ángulo es 53 grados. Así que yo puedo calcular en un principio la aceleración tangencial y la centípreta conociendo el ángulo. La aceleración centípreta sería el cateto opuesto al ángulo, es decir, aceleración centípreta va a ser aceleración total por el seno, perdón, de 53 grados, donde la aceleración son esos 40 metros por segundo. O lo calculo, 40 por 4 quintos, 32 metros por segundo cuadrados. Esa es la aceleración centípreta. Y ahora tenemos que linkear la aceleración centípreta con la velocidad. La velocidad al cuadrado sobre r es justamente la aceleración centípreta. Entonces vamos a decir que la velocidad es igual a la raíz de aceleración centípreta por r, es decir, la raíz de 32 metros por segundo cuadrado por 2 metros. La velocidad son 8 metros por segundo. Lo único que teníamos que hacer entonces era calcular la aceleración tangencial, no, la aceleración centípreta, perdón, teniendo en cuenta el ángulo. Y luego utilizar las fórmulas que relacionan velocidad con aceleración centípreta. Bueno, copiamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el punto 8. Tenemos, ya un ejercicio de fuerzas, ¿no? Nos dice que hay un bloque de masa M, este de acá, que cuelga de cuerdas ideales, se encuentra en equilibrio gracias a una fuerza F, está acá, como muestra la figura. El módulo de la tensión de la cuerda horizontal en verde es 300 newtons, así que la tensión acá son 300 newtons. La cuerda B forma un ángulo beta y es una tensión de 250 newtons. ¿Qué más? Entonces el módulo de la fuerza aplicada y la masa del bloque valen, bueno, nos están preguntando cuánto vale la fuerza F y cuánto vale la masa, y nos dan como datos los dos ángulos. Así que acá lo que tenemos que hacer siempre que estamos trabajando con reposo es tener en cuenta que la suma de todas las fuerzas da 0 y estudiar en el eje X y en el eje Y. Fíjense que estamos teniendo una fuerza en el eje Y, que es la fuerza peso, y dos fuerzas en el eje Y que tienen que ver con la tensión en B y en F. Así que yo voy a decir que la fuerza peso, que es masa por gravedad, tiene que ser igual a las dos fuerzas que se están dando hacia arriba en el eje Y. La tensión de B en Y más la fuerza F
en Y. Esto es en Y. En X voy a tener tres fuerzas también. La fuerza F que va hacia la derecha, lo voy a escribir como F en X, y luego hacia la izquierda la suma de las fuerzas en C y en B. Tensión en C más tensión en B en X. La tensión en C no la escribo como en X y en Y porque solamente funciona en X. Bueno, veamos qué datos tenemos sobre todas estas cosas. De gravedad sabemos que es 9,8 metros por segundo cuadrados. De la tensión de B en I vamos a tener que se puede calcular porque nosotros conocemos la tensión total, ¿no? Y el ángulo. Entonces por trigonometría vamos a sacar que esto es la tensión de B por sería el seno, porque es el cateto opuesto del ángulo B 60 grados. De la fuerza en I, de la misma manera vamos a sacar que fuerza por el seno ahora es 53 grados, ¿no? Y en el eje X, con el mismo razonamiento de trigonometría, se calcula la fuerza en X, fuerza por el coseno de 53 grados, tensión C, me lo da el ejercicio, son 300 newtons, y tensión B en X, tensión B por el coseno de 60 grados. Bueno, estas dos ecuaciones entonces me van a quedar así. La primera, masa por 9,8 metros segundos cuadrados igual a tensión en B, que son 250 newtons por el seno de 60 grados más F por el seno de 53 grados. Y la segunda ecuación, F por el coseno de 53 grados es igual a 300 newtons más 250 newtons por el coseno de 60 grados. Calculamos entonces la fuerza F con la segunda ecuación y luego se reemplaza en la primera para calcular la masa. Así que la fuerza F va a ser 300 newtons más 250 newtons por coseno de 60 grados, todo eso dividido el coseno de 53 grados, 706,2, 706,19 newtons. Y bueno, reemplazando eso acá, se puede calcular la masa. Así que de acá voy a sacar que la masa va a ser 250 newtons por el seno de 60 grados más 706,2 por el seno de 53 grados. Todo eso dividido 9,8 me da 79,6 kilogramos. Sería esta opción de acá, ¿no? La respuesta correcta. Bueno, en todos estos ejercicios que son de reposo, hay que tener en cuenta que las fuerzas que apuntan hacia un lado tienen que ser exactamente iguales a la que apuntan al lado contrario. En otras palabras, que la suma de las fuerzas tiene que dar 0 en cada uno de los ejes. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Es el punto 9. Dice, un pasajero se encuentra de pie adentro de un ascensor que está descendiendo. En cierto momento el ascensor empieza a desacelerar, a frenar, hasta que en 5 segundos el ascensor se detiene y luego continúa el reporte en una caja adentro de una persona. Esta caja estaba cayendo con una cierta aceleración. No me dice nada si cuando está bajando la aceleración es constante o es cero. Luego de un determinado tiempo empieza a frenar, ¿no? O sea que la aceleración empieza a ser negativa, hacia arriba, respecto de la velocidad que iba hacia abajo, ¿no? Y por último, cuando llega a velocidad cero, se mantiene así. Bueno, veamos lo que nos pide el ejercicio. Nos dice, para el tiempo mayor a 5 segundos, o sea, después de que alcanza el reposo, la fuerza que realiza el cable sobre el ascensor es menor que la fuerza que el piso ejerce sobre los pies del pasajero. Bueno, fíjense lo siguiente, cuando está en reposo, el cable tiene que ser una fuerza hacia arriba que sea igual a todo lo que está haciendo fuerza hacia abajo, ¿no? Que va a ser tanto el peso del ascensor como el peso de la persona, el peso del pasajero, ¿no? Así que la fuerza hacia arriba de la tensión tiene que ser la suma tanto del ascensor como del pasajero para que se mantenga en reposo. Así que esto es falso. Segundo, entre los 0 segundos y los 5, o sea, mientras el ascensor estaba frenando, la tensión del cable es mayor que el peso conjunto del pasajero y cabina. Eso es verdad porque el cable está haciendo una fuerza hacia arriba que tiene que ser mayor que la fuerza hacia abajo para que la aceleración apunte hacia arriba. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas tiene que ser mayor hacia arriba que hacia abajo. Así que esto es cierto. Veamos qué más. En el mismo proceso en el que se está frenando, la tensión del cable que sostiene al ascensor es menor. Bueno, esto no puede ser cierto porque si no estaría acelerando hacia abajo, menor que el peso conjunto. Para el tiempo mayor que 5, la fuerza que aplica el cable sobre el ascensor es igual a la fuerza que ejerce el piso sobre los pies del pasajero. Esto es falso. La fuerza que ejerce el piso sobre los pies del pasajero es igual al peso del pasajero. Para que el pasajero se mantenga en reposo, la fuerza peso se tiene que equilibrar con la fuerza que va hacia arriba, ¿no? Si no, si fuera mayor, no podría mantenerse en reposo. Por lo tanto, la fuerza de tensión es la suma de los dos y la fuerza en el piso es solamente el peso del muchacho. Luego, para ese
preciso, para ese periodo de tiempo en el que se está frenando el ascensor, el pasajero ejerce menos fuerza sobre el piso que la que el piso ejerce sobre él. Mientras se está frenando, no, el piso está ejerciendo más fuerza sobre el pasajero porque está desacelerando, tiene aceleración hacia arriba, así que el piso tiene que estar ejerciendo más fuerza que se frene. Para el proceso, en el tiempo en el que se está frenando, el pasajero ejerce más fuerza sobre el piso que la que el piso ejerce sobre el poco. Está diciendo lo mismo que el ejercicio que el punto anterior, pero con distintas palabras, ¿no? Y eso no puede pasar que tenga menos fuerza el piso que el pasajero, porque si no estaría acelerando hacia abajo. Bueno, veamos el siguiente ejercicio. Bueno, en el último ejercicio tenemos un sistema de poleas y cuerdas, ¿sí? Y nos dice, los bloques están unidos por cuerdas ideales, la polea también es ideal. Se desprecia todo tipo de rozamiento. Y nos dan los datos de las masas. La masa 1 son 5 kilos, masa 2 1 kilo. La masa 3 son 10 kilos y la gravedad nos dice que usemos 10 metros por segundo cuadrado en lugar de 9,8. Bueno, conocemos el ángulo, así que lo que tenemos que ver es cuáles son las fuerzas que están peleando acá, que están luchando, ¿no? Para acelerar o no. Y lo que nos está preguntando es sobre la intensidad de la cuerda que une M2 con M3, o sea, cuál es la tensión. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es lo que les había dicho en la parte teórica sobre las cuerdas. La tensión en la cuerda es la misma en todos los puntos de la cuerda. O sea, la misma fuerza que la cuerda ejerce sobre M3 va a ser la misma que ejerce sobre M2. Entonces, hay que tener en cuenta también cuáles son las fuerzas que están luchando. Una sería la fuerza de M3 en la misma dirección de la cuerda, que sería el peso, M3 por G. Y la otra sería las fuerzas que tienen M1 y M2 en la misma dirección de la cuerda, que sería M3 por G, pero en el eje X, digamos, en el eje X del plano inclinado. Así que para calcular esta fuerza vamos a tener en cuenta el ángulo, que son 30 grados, ¿no? Nosotros tenemos en un plano inclinado 30 grados, una fuerza peso, pero lo que queremos averiguar es la fuerza peso en el eje X. Bueno, también en la teoría yo les dije que el ángulo del plano inclinado se traslada al peso en Y, son acá 30 grados. Así que el peso en X va a ser el cateto opuesto. Por lo tanto, P sub X va a ser P por el seno de 30 grados. Bien, entonces, ¿cómo está el equilibrio de esto? Está distribuido de la siguiente manera. Vamos a tener que la fuerza que está ejerciendo estas dos cajas al estirar es una fuerza de la fuerza peso en X de M1. O sea, según esto sería peso 1 en X, sería el peso de 1 por el seno de 30. Pero claro, peso es masa por gravedad, ¿no? La masa de 1 por gravedad por el seno de 30. Tenemos todos los datos. Masa, gravedad y ángulo. Así que el peso de 1 en X va a ser, esto va a ser masa 1, que son 5 kilogramos por gravedad, 10 metros por segundo cuadrados por el seno de 30. 5 por 10 seno de 30 es 25 newton. Y también podemos calcular el peso 2 en X, ¿no? De la misma manera, pero con la masa 2. Esto va a ser 1 kilogramo por 10 metros por segundo cuadrado por el seno de 30 y me tiene que dar 5. Sí, 5 newton. Por último, puedo calcular el peso de 3, que se da todo en el mismo eje que la cuerda, ¿no? Así que esto va a ser el peso de 3, 10 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado son 100 newton. Bueno, con esto lo que tenemos son todas las fuerzas, pesos de las masas que están aplicadas en la misma dirección que la cuerda. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la sumatoria de fuerzas, ¿no? Vamos a tener dos, una para la masa 3 y otra para las masas 1 y 2. ¿Qué fuerzas están ocurriendo en la masa 3? La fuerza peso y la fuerza tensión hacia arriba, tirando la cuerda, desacelerando o reduciendo la aceleración de la masa 3. Bueno, entonces voy a tener que la sumatoria de fuerzas en 3 es el peso de 3, que son 100 newtons, menos la tensión, y eso va a ser la masa por la aceleración. Recuerden, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Es la aceleración que tiene 3. Lo que va a pasar es que la masa 3 va a tener la misma aceleración que las otras dos. Tienen que compartir aceleración. Si la masa 3 baja 1 centímetro, las otras dos van a tener que subir 1 centímetro en el eje de la cuerda. Así que esto va a ser 10 kilogramos por aceleración. Y en el caso de las masas 1 y 2, vamos a tener que las fuerzas que actúan son la suma de las dos fuerzas, o sea, 25 newtons más 5 newtons menos tensión. Esto va a ser igual a la masa total, 6 kilogramos por la aceleración. Y acá hay un tema con los signos, porque fíjense que la aceleración en A va a ser hacia abajo porque tiene más masa, ¿no? Pero la aceleración B va a ser hacia arriba. Así que la aceleración está apuntando a lugares distintos. En una apunta al mismo lugar que el peso, en la otra
al mismo lugar que la tensión. Entonces acá podemos o poner la aceleración en negativo, multiplicando, o cambiar los signos del otro lado y decir que la tensión está sumando y que todo esto está restando, ¿no? O sea, esto lo puedo escribir como menos 30 newtons más tensión es igual a 6 kilogramos por aceleración. Y como la aceleración es la misma de los dos lados, puedo despejar aceleración e igualar todo, ¿no? O sea, puedo pasar esto a dividir y pasar esto a dividir y la aceleración es la misma de los dos lados. Es decir, aceleración es igual a aceleración. De este lado, del de arriba, es 100 newtons menos tensión dividido 10 kilogramos, tiene que ser igual a la aceleración de abajo, menos 30 newtons más tensión dividido 6 kilogramos. Bueno, despejamos de acá la tensión. Bueno, las unidades, kilogramos se me cancela con kilogramos. Y lo que podemos hacer es distribuir y dejar de un lado todo lo que tiene tensión, del otro lado todo lo que no. O sea que acá yo voy a tener 100 newtons dividido 10 y esto pasa sumando más 30 newtons dividido 6 es igual a tensión dividido 6 más, porque este menos pasa sumando, tensión dividido 10. Bueno, esto me va a dar 10 más 5, 15 newtons es igual a un sexto más un décimo. Un sexto más un décimo es 0,27. Bueno, de acá entonces voy a terminar teniendo que la tensión es 15 newtons dividido 0,27, 56,25 newtons. Bueno, esto en tensión y todo lo que tiene que ver con cuerdas se resuelve siempre comparando los dos lados de la cuerda, los dos extremos. Recuerden que cuando las cuerdas son ideales, todas las cosas se van a mover en conjunto. Eso quiere decir que la aceleración tiene que ser la misma de los dos lados. Y además recuerden que la tensión en los dos lados de la cuerda es la misma siempre. Bueno, con esto terminamos el parcial. Este es un parcial que se tomó este mismo año, que está subido en Altillo. Yo les recomiendo que estudien con parciales y ahí en Altillo van a encontrar más de una, así está bastante bueno. Espero que les haya servido, que se haya entendido y bueno, les deseo a todos un buen examen, que les vaya bien y seguramente nos estemos viendo en algún otro video la próxima vez. Luego.